Vamos a hablar del trabajo autónomo número 3. La empresa elegida es una planta de incineración de residuos sólidos municipales de Kettling. Esta empresa es alemana. Esta empresa hace un proceso industrial dedicado a la captura de dióxido de carbono. Aparte de esto, esta empresa captura gases de combustión y las separa en CO2 mediante una torre de absorción. El proceso es continuo y estacionario, es un balance de energía. Aquí tenemos los datos claves del proceso. Aquí están datos proporcionados del artículo, donde tenemos el flujo másico de los gases, la temperatura de gases de entrada, la capacidad calorífica, tenemos el calor de reboiler, el calor de calefacción, la pérdida térmica. Dicho con estos datos, procedemos a hacer el balance de energía. Aquí tenemos un balance integral de energía de 5 procesos intermedios, donde aquí hay una entrada de combustión. Esta entrada de combustión pasa por un flujo de energía del gas, que es igual al flujo de masa del gas, multiplicado por la capacidad calorífica del gas y por la variación de la temperatura. Aquí hay que tener en cuenta que la temperatura inicial que nos da el artículo nos da de 140 y también una temperatura final de 25 grados centígrados, los cuales yo lo he transformado a grados Kelvin porque me dan un CP que está multiplicado por Kelvin. Los kilogramos están multiplicados por Kelvin, lo cual yo los he transformado. Entonces la energía de gas multiplicamos por el flujo másico, que es 35.12 kilogramos sobre segundo, multiplicado por la capacidad calorífica y la variación de la temperatura, lo cual me da un 3.69 megawatts, convirtiéndoles a megas. Aquí los gases calientes provienen de la combustión de residuos que ingresan al sistema con aquel flujo que les había comentado. Esta energía que hemos calculado al final representa la base energética disponible para los procesos posteriores que obtendremos. Habrá la absorción de CO2 en la torre, donde aquí hay los datos del flujo volumétrico de gases, la concentración volumétrica de CO2, el volumen molar del gas a condiciones estándares, la variación del talpía, que es el calor de absorción por el mol de CO2. Paso 1 convertimos a flujo volumétrico. Después a volumen seco de gas. Paso 4 al flujo molar. El paso 3 es el volumen de CO2 en gas seco. Y como paso 5, el calor de absorción es igual al flujo molar de CO2 por la variación de entalpía de absorción, es igual a 8.9 megawatts. Aquí en la torre los gases pasan por un solvente que absorbe selectivamente el CO2 durante este proceso. El CO2 se captura y se libera al calor debido a la reacción química que el sistema produce. Esta etapa ocurre cuando hay una separación del gas y afecta directamente a la eficiencia energética global. En el calor suministrado del reboiler, aquí este dato nos da el mismo artículo, sino yo lo he calculado, porque aquí me da en kilojoules, yo lo he calculado a megawatts, que nos da 11 megawatts. Este es el solvente cargado de CO2 que se envía al reboiler, donde se aplica el calor y se libera CO2. Y este genera solvente y este vuelve a reutilizarse. Este es uno de los consumos energéticos más grandes del sistema. Aquí es clave para evaluar la eficiencia y los costos de la producción. Vamos a hablar del calor entregado a la red de calefacción urbana. Este dato también me dio el artículo, sino que yo le calculé a megawatts. Este es la parte del calor generado en el proceso, se utiliza para la calefacción, entregando una energía térmica y se aprovecha para consumirlos externamente. Este flujo representa la
valoración energética del proceso, donde que hace que incremente su eficiencia global. Y por último tenemos la pérdida de energía en forma de calor, que donde tenemos el flujo de entrada estimada con los cálculos que habíamos hecho anteriormente, más el Q de pérdidas. Haciendo un despeje nos da un flujo de calor de pérdidas de 5.05 megawatts. Pasamos a la parte 3. Aquí es un balance integral de energía del proceso global en estado estacionario. Aquí el flujo de entrada es igual al calor de calefacción, más el calor de reboiler, más el Q de pérdidas y más el trabajo. Aquí hay que tener en cuenta que aquí el trabajo no existe, ya que no hay un trabajo sobre el sistema, entonces el trabajo aquí es cero. La energía de entrada, con lo que habíamos calculado, nos da un total de energía de entrada, flujo de entrada de 35 kilowatts. Este proceso es estacionario porque el balance integral es la energía que entra al sistema, es igual a la energía de la suma útil que se aprovecha más las pérdidas. La energía total del sistema es la que forma la química de los residuos quemados y debe ser aprovechada en energía útil. Por eso se suman estas energías. Vamos a hablar del diagrama de flujo. La energía de entrada total es de 35 megawatts. Después pasa por la torre de absorción donde se captura el CO2 y se libera calor. Después va el reboiler, que se suministra el calor para generar al solvente. La red de calefacción, después pasa por la red de calefacción urbana que aprovecha la parte del calor y las pérdidas térmicas se liberan al ambiente. Así queda nuestro diagrama de flujo. En la parte 5 es la pérdida de energía en forma de calor que genera el sistema, donde que habíamos hablado que había una entrada, un flujo de entrada, que esta entrada es el total del sistema. Tenemos la energía, el flujo de energía útil, donde que habíamos calculado con el calor del reboiler y el calor de calefacción. Esa es la suma de las dos energías aprovechando. Y más la energía que se pide es la pérdida de energía en forma de calor. Obteniendo esta ecuación, le despejamos y tenemos el Q de pérdida, que es 35 kilowatts menos 28.6 kilowatts, porque era la suma de las dos que les había comentado anterior, y nos da un total de una pérdida de 6.4 kilowatts. Esta pérdida en forma de calor se va al ambiente por paredes de ventilación u otros mecanismos. Tenemos el cálculo del tiempo en el sistema, podría mantener la temperatura límite sin refrigeración, donde tenemos la pérdida en forma de calor, tenemos la temperatura límite del sistema, tenemos la temperatura inicial, tenemos el CP, la densidad del aire y el volumen del aire. Para hacer el cálculo de la masa del aire utilizamos la densidad, hacemos un despeje de la densidad y así obtenemos la masa. Utilizando la fórmula del calor, este utilizamos y utilizando el flujo de masa, la masa del aire multiplicado por la capacidad calorífica y por la variación de temperatura, como eran 50 grados centígrados, era el final, menos la inicial, que es 25 grados centígrados, por eso lo pusimos 25, que nos da un total de 30.000 kilojoules. Esta energía se va a necesitar para calentar la temperatura al límite, obteniendo aquella temperatura y con el calor de pérdida que le transformamos a kilojoules sobre segundo, el tiempo es igual al calor sobre el calor de la pérdida, que nos da un total de 4.69 segundos. Este tiempo es el que tarda en alcanzar la temperatura límite y liberar calor al sistema, dándonos como un resultado que muestra la importancia crucial de los sistemas de refrigeración y disipación del calor para mantener la planta segura y operativa.